Comprometidos con ofrecer una formación integral a todos los miembros de nuestra comunidad, con una visión amplia de los temas actuales de impacto global, a nombre de UNICEPES y de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Captura de CO como una medida científica y tecnológica para evitar el cambio climático, impartida por el destacado investigador sitacuarense Dr. Francisco Granados Correa. A todos los estudiantes y docentes que nos acompañan de manera presencial en este auditorio, les pedimos apagar sus celulares o ponerlos en modo vibrador para una mejor experiencia de este evento. De igual manera, agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas vía Zoom y a través de las redes sociales desde diversos países de Iberoamérica. El día de hoy nos alegra recibir en UNICEPES al doctor Francisco Granados Correa, un destacado sitacuarense, de quien me permito dar lectura a la semblanza de su amplia trayectoria profesional. Obtuvo el título de químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México y el grado de maestría en seguridad e higiene ocupacional del Gobierno del Estado de México. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, obteniendo el grado de doctor en Ciencias Químicas, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, adscrito al Departamento de Química de la Gerencia de Ciencias Básicas. Sus áreas de especialidad son química nuclear, radioquímica y medio ambiente. Actualmente realiza investigación científica sobre los procesos de absorción de diversos contaminantes de interés nuclear y del ambiente presentes en solución acuosa utilizando diversos materiales absorbentes de naturaleza variada. Durante su trayectoria científica de más de 37 años, ha participado como responsable y colaborador de diversos proyectos de investigación científica, institucionales y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT. Actualmente es responsable de un proyecto institucional sobre la captura de CO en sólidos absorbentes. Como científico, ha divulgado sus resultados activamente mediante la participación en varios congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios artículos indexados de investigación científica con arbitraje de expertos, así como diversos libros y capítulos de libros. Ha dirigido varias tesis de doctorado, maestría y licenciatura de áreas afines con su especialidad. Es un reconocido árbitro internacional de artículos científicos a publicarse en diversas revistas internacionales indexadas con altos factores de impacto. También ha participado como evaluador de diversos proyectos científicos nacionales e internacionales. Recibió la presea de Mérito Cívico, Suprema Junta Nacional Americana 2006, por el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Zitácuaro, Michoacán, 2005-2007, por su contribución notable al enriquecimiento de la ciencia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con reconocimiento del Investigador Nacional Nivel 2. Cedo el micrófono a nuestro ponente, a quien les pido recibamos con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias, les agradezco a todos su presencia. Espero que esta charla sea de utilidad y también les agradezco que me permitan platicarles algo de un tema de interés mundial y que este tema pues requiere de una solución inmediata por todos los problemas que se están viendo actualidad sobre el cambio climático. Bien, pues vamos a empezar. Se preguntarán qué es el CO2 o dióxido de carbono. El CO2 es una molécula gaseosa que está constituida por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Esta molécula gaseosa es incolora, inolora, no es inflamable y es ligeramente ácida. Nos damos cuenta la presencia de ella porque nos irrita un poco los ojos y tiene un olor picante en la nariz. Cuando estamos en un ambiente donde hay una alta concentración de CO2, sentimos inmediatamente esos efectos biológicos. Bien, el CO2 es un gas de efecto de invernadero junto con otras moléculas gaseosas como el metano, los óxidos de nitrógeno y el ozono. Pues el metano se vierte mucho por el ganado vacuno, que aporta una gran cantidad de este gas. Bueno, es ampliamente conocido que el gas CO2 o el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto de invernadero
que mayor contribuye al calentamiento global. ¿Qué quiere decir? Es un incremento anormal de la temperatura de la superficie de la Tierra. A eso se le llama un calentamiento global. Bajo condiciones normales, desde que apareció nuestro planeta, se presenta un efecto de invernadero que tiene como el objetivo conservar la temperatura de la Tierra. En específico, el efecto de invernadero, pues estos gases de efecto de invernadero que tenemos acá permiten que penetran las diferentes radiaciones del sol, la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, y que en el momento que penetran en la atmósfera a través de estas capas, son absorbidas estas radiaciones por la superficie de la Tierra y posteriormente gran parte de esta radiación es reflejada y otra vez los gases de invernadero permiten de que salga esa radiación principalmente infrarroja. Esto es bajo condiciones normales. Existe en la naturaleza un ciclo natural del CO2 cuyo objetivo es regular las concentraciones normales de CO2, donde no haya ningún cambio climático. ¿Qué quiere decir? Pues que gran cantidad de agua de los océanos, muchas cantidades de árboles se encargan de absorber la presencia de CO2 que se encuentra en el ambiente. Podemos recordar que el CO2 se elimina en muchos procesos industriales y en las generaciones de energía, principalmente energía eléctrica, en la quema de árboles, etcétera. Pero sin embargo, la naturaleza se encarga de regularlo y por lo tal, pues vamos a tener un efecto de invernadero normal. Pero ¿qué sucede cuando estas concentraciones de gases de efecto de invernadero, principalmente el CO2, están sobrepasadas? Pues hacen un efecto que en el momento que absorben la radiación no permiten que la luz reflejada, principalmente luz infrarroja, salga de la atmósfera y esta temperatura se queda aquí incrementándola anormalmente. En el momento que se incremente cualquier grado, pues hace efectos o impactos negativos al ambiente. Estamos hablando si en el cuerpo humano, por alguna razón, tenemos una temperatura normal de 36 grados, pero por alguna razón se nos eleva la temperatura, pues entonces hay un desorden. Lo mismo sucede con el efecto de invernadero. Bien, de acuerdo al panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, se establece que las concentraciones de CO2 atmosféricas derivada de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, durante la producción de energía a nivel mundial, pues se han incrementado drásticamente en los últimos años, alcanzando las 417.6 partes por millón en el año 2021. ¿Qué quiere decir? 417 miligramos de CO2 que se encuentran presentes por cada litro de aire y que se estima que para el año 2030 logren rebasar las 400 partes por millón. En esta figura les muestro esquemáticamente que durante el origen de nuestro planeta o hace más de 650,000 años, nunca se habían rebasado las concentraciones de CO2 en algún límite de 300 partes por millón y se aprecia que a partir de los años 50, o sea, de 1950 del siglo pasado, se empezaron a incrementar drásticamente y que pues es bastante peligroso que tengamos estas concentraciones porque hacen verdaderamente un desorden mundial. La siguiente, por favor. Bien, como consecuencia del cambio climático anormal, se ha generado, perdón, como consecuencia de un calentamiento global, se ha generado un cambio climático anormal y que este cambio climático pues ha causado diferentes efectos o impactos negativos tanto al medio ambiente como a los ecosistemas. Y estos efectos pues yo creo que son muy ampliamente conocidos. Entre ellos podemos mencionar que existe deshielo de los polos,
puede inundar ciudades que se encuentran a nivel de mar. Existe desertificación, sequías, lluvias torrenciales y en ocasiones pues ya se tiene conocimiento que el problema del crecimiento anormal de la macroalga marina que se encuentra en el Caribe, sargazo, es debido al calentamiento global. Entonces, pues este problema también es un problema ecológico, no se sabe qué hacer con esta plaga y generalmente causa muchos efectos a la economía, al turismo y sobre todo a los seres vivos cuando se encuentran en contacto con estas algas, que cuando se descomponen generan ácido sulfúrico y al contacto con estas algas existe una comezón o irritación en la piel. La siguiente, por favor. Bien, en esta gráfica les muestro cuáles son los países que generan o que producen mayores cantidades en millones de toneladas de CO2. Esto fue reportado en el año 2019 por una revista de Mundo Energético y Estadística y esta la publicó El Sol de México. Entre estos países, pues principalmente vemos cuánto o qué porcentaje contribuyen a la concentración total de CO2 y qué cantidades de toneladas emite. Como podemos ver, el primer país es China. China generalmente aporta un 48% de producción y estamos hablando que produce alrededor de 10,000 millones de toneladas de CO2. Posteriormente lo sigue Estados Unidos, la Unión Europea, India, y así sucesivamente hasta que encontramos México. México contribuyó en el año 2019 con 1,4% de generación de CO2 y que contribuyó específicamente con 463 millones de toneladas de CO2. Entonces, las cantidades son verdaderamente alarmantes y verdaderamente no existe en este momento algo que pueda solucionar o abatir estas concentraciones que están haciendo mucho daño en el agua. La siguiente, por favor. Bien, en el año 2015 la ONU, junto con 195 países, incluyendo México, establecieron diversas acciones para mitigar las emisiones atmosféricas de CO2 a gran escala y estas acciones tienen principalmente que no se rebasen los 2 grados centígrados de temperatura o temperatura de la superficie de la Tierra hasta el año 2040. Esto quiere decir que hay que evitar que se viertan al ambiente 4,000 millones de toneladas de CO2 al año, o en su defecto, si ya están emitidas, tratar de eliminarlas del ambiente. Entre esta figura yo le estoy mostrando cuáles son las principales acciones que contemplaron estos países con la finalidad de reducir esas emisiones de CO2 a gran escala y a corto plazo. Entre ellas se encuentra el uso eficiente y ahorro de energía, el otro se encuentra uso de fuentes alternas de energía, como usar la energía solar, paneles solares, usar la producción de hidrógeno como combustibles de automóviles, usar otro tipo de energías como la eólica, o también pues, hay que contemplar la producción de energía eléctrica usando energía nuclear. Y por último, también pues recomienda usar o desarrollar ciertas tecnologías que nos permitan capturar el CO2 en grandes cantidades a partir de sistemas de ingeniería. Cada una de estas acciones pues presenta sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, cuando se nos dice que hay que usar eficientemente, ahorrar la energía, en ocasiones se nos recomienda pues dejar o hacer un uso concientizado de los automóviles. Eh, Otra cosa, tratar de plantar árboles. Otra cosa, pues tratar de utilizar la energía de una manera racional. Pero con respecto a esto, pues todavía la población no está muy concientizada de que verdaderamente hay que hacer estas acciones. Depende de cada uno. En el caso de los automóviles, pues vemos que muchas de nuestras familias, cada uno de los integrantes de nuestra familia, ya actualmente quiere cada uno un automóvil. Entonces,
es cuestión de concientizar. Por otro lado, pues hay quema de forestal o de árboles indiscriminadamente, hay quema de llantas y todo esto contribuye a generar CO2. Entonces, tratando de evitar estas acciones, pues se lograría reducir un poco el calentamiento global. Por otra parte, pues en el caso del uso de fuentes alternas, pues muchas de ellas todavía se encuentran en investigación o muchas de ellas son verdaderamente se requiere de cantidades fuertes de dinero. Por ejemplo, no todos los países tienen los recursos necesarios para poder hacer instalaciones nucleares. Está comprobado que generar energía eléctrica con instalaciones nucleares, pues se disminuyen unas grandes cantidades de CO2 atmosférico. Estas fuentes que se recomiendan usar, pues algunas están en investigaciones. En este momento se pretende usar paneles solares precisamente en lugar de recibir energía eléctrica quemando combustibles fósiles. Y pues el caso de las tecnologías, pues son las tecnologías que nos compete hablar en este momento, porque son las que de una manera pueden calcular más rápidamente el CO2 o pueden capturar el CO2 en grandes cantidades o grande escala. La siguiente, por favor. Bien, entre las diferentes tecnologías, concentrándonos en el punto de uso y desarrollo de tecnologías para poder capturar el CO2, estas tecnologías están desarrolladas con la finalidad de capturar el CO2 inmediatamente después de que se produzca, quiere decir, in situ o en el lugar donde se estén generando las cantidades de CO2. Estas tecnologías pueden ser usadas antes de la combustión o poscombustión o después de la combustión. Estas tecnologías pues son diferentes. En caso se recomienda hacer uso de las soluciones alcalinas, principalmente son soluciones altamente alcalinas como son aminas o fuertemente alcalinas como soluciones de ácido, de hidróxidos. Y estas tecnologías pues permiten de una manera que se reaccione el CO2 o con ellas y poder capturarlo. Otra tecnología que permiten es el uso de sólidos absorbentes porosos. Esta, pues le vamos a aplicar la atención porque es la que está más ampliamente estudiada en este momento, por de acuerdo a sus ventajas. Otra tecnología es hacer uso de membranas o mallas porosas que tecnológicamente se preparan, pues para poder atrapar las moléculas de CO2. Y una última tecnología es hacer uso de fraccionamiento criogénico. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos atrapar las moléculas del gas CO2 utilizando las temperaturas de frías y altilografía. Cada una de estas tecnologías recomendadas o que de alguna manera ya se encuentran en uso o en estudio, tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en este momento, la tecnología número 1 es la que más ampliamente se ha utilizado o la que están utilizando varios países. Sin embargo, tiene la desventaja que genera muchos residuos secundarios. En el momento de atrapar el CO2, estas soluciones son altamente corrosivas y llega un momento es que es más difícil tratarlas, sale más caro que procesar o eliminar el CO2. La tecnología de uso de sólidos absorbentes pues tiene sus grandes ventajas, es barata, es eficiente, sin embargo debe de hacer uso de una gran variedad de materiales porosos que en este momento se encuentran en investigación. El uso de membranas y mallas porosas, pues en este caso se utilizan materiales que son principalmente tamices moleculares, sin embargo, para sintetizar o producir estos tamices moleculares son verdaderamente altamente costosos. Hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a fabricar estas mallas, sin embargo, pues como se requieren rellenar columnas en altas cantidades, estamos hablando que sería muy costoso rellenar una columna con 1 tonelada de este material, entonces es una desventaja muy fuerte. Y al último, pues tenemos el uso criogénico, que quiere decir que con cuestiones de enfriamiento de las moléculas podemos atraparlas y retirarlas. Sin embargo, pues todas estas tecnologías tienen la ventaja de ser muy útiles. En el caso específico de la criogénica, es altamente eficiente. La de las membranas es altamente eficiente, pero las membranas son muy sensibles a las temperaturas y el calor.
Y en caso de las soluciones alcalinas, pues también es muy altamente eficiente, pero se generan esos residuos corrosivos. Y con respecto al uso de sólidos porosos, pues es lo que ampliamente está en este momento estudiándose. La siguiente, por favor. Bien, en estos momentos las tecnologías se están enfocando en un concepto de capturar el CO2. Posteriormente, ya cuando esté capturado y se libera por algún proceso, este CO2 es transportado a un recipiente donde se va a almacenar temporalmente o de una manera definitiva. Cuando es definitivamente, este CO2 lo vierten en depósitos submarinos y ahí se queda, pero pues cuando lo van a almacenar para un uso tecnológico, pues lleva todo este proceso. Entonces, estas capturas o estas tecnologías que actualmente está verdaderamente ganando la atención en muchos países son las que conocemos, las tecnologías de carbón, captura y almacenamiento, por sus siglas en inglés CCS. Bien, dentro de estas capturas, de estas tecnologías, nos encontramos con la captura del CO2 utilizando diferentes sólidos absorbentes. Esta tecnología, pues es considerada ya en este momento verdaderamente una solución viable y que de alguna manera puede ser económica comparada con las otras tecnologías y que pues esta sí permite mitigar o permite capturar cantidades de CO2 en altas cantidades. Esta tecnología pues tiene muchas ventajas, entre una de ellas es de bajo costo de operación, genera bajas cantidades de desechos secundarios y puede operar en un amplio intervalo de presiones y temperaturas, porque son las condiciones de poder atraparlas o poderlas liberar pero sin embargo, esta tecnología requiere del uso de diferentes materiales sólidos que son absorbentes o son como esponjas, y estos pues son de diferente o variada naturaleza, pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético. De origen natural es que directamente vamos a los yacimientos y los obtenemos directamente. Algunos de los materiales sólidos que se han estudiado ampliamente para estos propósitos es principalmente los carbones activados. Son carbones se caracterizan porque son altamente porosos y son baratos. Tenemos las mallas metal orgánicas, las que les comentaba que son mallas que nos permiten atrapar, de acuerdo a su tamaño de poro, las moléculas de gas. Las zeolitas, las hidrotalcitas, las zeolitas verdaderamente son las canteras que encontramos en las ciudades de Morelia, de Oaxaca, y esas canteras son molidas y las usamos como materiales absorbentes porosos. Tenemos muchos óxidos, muchos circonatos y aluminatos, entre muchos otros. Cada uno de estos materiales ha sido ampliamente estudiado y ha dado resultados novedosos. Sin embargo, cabe aclarar que todavía no se encuentra un absorbente ideal. ¿Qué quiere decir? Que tenga una alta capacidad de captura o una selectividad hacia las moléculas de CO2. Bien, en esta figura estoy mostrando cómo es un sistema de ingeniería que contempla la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 postcombustión utilizando diferentes sólidos absorbentes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una planta carboeléctrica. En esta planta carboeléctrica, pues quemamos carbón y se generan un flujo de gases que lleva el CO2 y posteriormente se les dan diferentes tratamientos con la finalidad, un precipitador de partículas, con los conceptos de aceleración o la gravedad, se precipitan, posteriormente este flujo de gas pasa a un sistema de limpiadores de gases, hay que limpiar los óxidos de nitrógeno o los óxidos de azufre y posteriormente el flujo de gas ya se va a una columna empacada donde es la que debe de tener más interés y esta es la columna donde se puede capturar o se puede atrapar las moléculas de CO2. Es aquí donde rellenan de los diferentes materiales sólidos absorbentes. Y finalmente, pues ya hay mecanismos para liberar el CO2 de esta columna. Y este CO2 pues es transportado a un sistema de almacenamiento.
Este almacenamiento lo podemos, este CO2 almacenado, lo podemos utilizar para diferentes propósitos tecnológicos. Uno de ellos es, pues, carbonatación de bebidas. La Coca-Cola que se consumen tiene una gran cantidad de CO2. También el CO2 se utiliza como refrigerante o refrigerador. Se utiliza para la fabricación de fertilizantes, principalmente para la fabricación de urea y para la fabricación de otros productos químicos, y principalmente ya está volteándose una aplicación bastante útil, que es la extracción del petróleo. Los chinos son el país que llevan más avanzados estos estudios y ellos quieren inyectar directamente el CO2 en los pozos petroleros para incrementar la presión y poder extraer mucho más fácilmente el petróleo. Actualmente se utilizan soluciones de azufre y estas, pues, de alguna manera están más limitadas que usar el CO2 y sobre todo también generan contaminación por el azufre. La siguiente, por favor. Bien, los objetivos de muchas investigaciones sobre la captura de CO2 utilizando sólidos absorbentes es proveer soluciones efectivas y de bajo costo para capturar de una manera eficiente y selectiva las moléculas de CO2. Esto se hace con el énfasis, o sea, la investigación científica lo hace con el énfasis para generar nuevos y potenciales materiales absorbentes porosos con propiedades fisicoquímicas resaltadas, ya que altamente porosos, altos sitios de unión, etcétera, y que, pues, que cumplan ciertas características, entre ellas la principalmente que tengan una alta capacidad de absorción, o sea, que capturen mucha cantidad, que tengan una rápida cinética, que lo hagan de una manera rápida y eficiente, y que estos materiales absorbentes sean altamente disponibles y sobre todo de bajo costo. No se justifica usar materiales altamente eficientes, pero verdaderamente salen bastante caros. También que tengan una estabilidad y facilidad al reuso, al reciclaje. ¿Qué quiere decir? De muchos de estos materiales se pueden capturar el CO2, después liberarlo, luego volver a usarlos. Y muchos de estos materiales en este proceso de ciclado se desgastan. Y por último, pues que reduzca los costos energéticos. Entonces, pues muchas investigaciones de las cuales están enfocados o investigaciones científicas es precisamente utilizar o examinar diferentes estrategias con la finalidad de generar materiales avanzados con mejoradas propiedades. Recordemos que las propiedades de estos materiales son las que van a generar una alta eficiencia en ellos. Y sobre todo, pues porque se incrementen sus sitios donde se van a pegar las moléculas, se modifique su cristalinidad o se desarrollen materiales altamente porosos. Y esto también se ha comprobado que al disminuir el tamaño de la partícula o al disminuir el tamaño de los poros de estos materiales, se aumenta su eficiencia. La siguiente, por favor. Bien, es ampliamente conocido que entre los materiales absorbentes, los materiales a base de carbón o carbón activado, son los que ya se han estudiado ampliamente y hay más resultados comparados con otros. Estos materiales, pues debido a sus características texturales y morfológicas, confieren una alta capacidad de absorción y selectividad. ¿Qué quiere decir? Son altamente porosos y tienen sitios activos donde se van a pegar más moléculas de CO2. Además, son estables térmicamente y químicamente. Estos materiales carbonosos se pueden obtener a partir de una gran cantidad de desechos agroindustriales y de biomasas. Estas biomasas o desechos son altamente disponibles y bajo costo por su contenido químico que tienen, principalmente celulosa. Estos materiales, los materiales carbonosos se obtienen de calcinarlos directamente en una estufa durante una hora a altas temperaturas. Los carbones también pueden ser tratados químicamente para tratar de elevar sus propiedades, por ejemplo, hacerlos más porosos, y generalmente
se hacen a través de un proceso de activación física o química. Principalmente se hacen mediante un proceso de activación química que involucra impregnar estos materiales de una manera húmeda, utilizando diferentes agentes que son muy poderosos, agentes oxidantes o agentes deshidratantes y que son de bajo costo a moderadas temperaturas. Entre los agentes químicos más utilizados se emplea el hidróxido de potasio, porque el hidróxido de potasio pues, se ha comprobado que genera una homogeneidad en cuanto al tamaño de poro. La siguiente, por favor. Bien, también los estudios han indicado que los óxidos metálicos como el óxido de magnesio, el de aluminio y del calcio, pues que cuando se combinan con moléculas de CO2 generan carbonatos y cuando estos carbonatos se calientan a temperaturas altas mediante una calcinación, van a liberar fácilmente el CO2 de manera pura. Esta tecnología ya es muy ampliamente utilizada en España y se le llama la captura de CO2 mediante los ciclos de carbonatación-calcinación. Aquí les muestro una figura donde se da, por ejemplo, tenemos un proceso de generación de energía, se va un flujo de CO2, este se pone en contacto con el óxido de calcio y a temperatura moderada, se carbonata y luego ese carbonato de calcio se calcina con temperatura alta y posteriormente es eliminado el CO2 para su uso posterior tecnológico. Óxido de calcio se le da diferentes tratamientos con la finalidad de incrementar el contacto de las moléculas de CO2 con los sitios activos. A veces se muele o a veces se utiliza un reactor de lecho fluidizante, que quiere decir que están las partículas bailando en este proceso y van a tener más contacto con eso. Se hacen diferentes estrategias, pero sobre todo es mejorar la capacidad de absorción de los gases. La siguiente, por favor. Bien, también en la investigación científica nos permite en caso concreto cómo estudiar cuál es el mecanismo por los cuales se absorben estos materiales. Un resultado de investigación que se llevó a cabo en el ININ nos muestra que el óxido de calcio, al ser molido mecánicamente, o sea, al reducir sus tamaños de partículas, al hacerlo nanoestructurado, permite formar más rápidamente el carbonato de calcio, pero pues como un efecto sinérgico adicional, permite que también el CO2 logre penetrarse a través de la difusión de sus poros y hacemos un efecto sinérgico, se forma carbonatación y posteriormente se difunde el CO2 en los poros por difusión, generándose una disorción. Es importante aclarar que en los procesos que el tamaño de poros debe ser completamente microporosos o que permita entrar las moléculas de CO2 de acuerdo a su diámetro, tiene 0.33 nanómetros, y que permitan entrar libremente en los poros. Y si esos poros son bastante microporosos, pues nunca va a permitir. Entonces, hay que controlar todos estos aspectos. La carbonización en este experimento pues resultó muy rápida, en 15 minutos, y que pues quiere decir que lo que les explicaba, que es que el CO2 se absorbió en toda la superficie, se generó carbonato y posteriormente se permitió difundir el CO2. Al caracterizar estos poros, pues tienen un diámetro de poro, tienen un volumen de poro, quiere decir el volumen, qué capacidad tiene de meter muchas o pocas moléculas de CO2 y la área de poro, pues también, pues vamos a ver cuántos poros están, si nosotros los extendemos en un metro cuadrado, cuántos poros genera por metro cuadrado. Y aquí estamos viendo la cantidad. La siguiente, por favor. Bien, pues existen actualmente en el mundo 15 proyectos de sobrecaptura y 7 en operación. Proyectos han permitido retirar del medio ambiente 27 millones de toneladas de CO2 cada año. Aquí podemos decir dónde se encuentran las plantas de captura de CO2 y principalmente, pues ahorita destaca una planta que va a operar, va a ser la planta más grande del mundo que se localiza en Texas, Estados Unidos, y esta
tiene el objetivo de poder capturar 10 millones de toneladas de CO2. Se contempla que en el año 2025 ya entre en operaciones. Sin embargo, pues todas estas plantas que se localizan alrededor del mundo han logrado eliminar 1 millón de toneladas del año, desde el año 96 en este caso, en la que se encuentra en Canadá, 2 millones de toneladas al año desde 2000 y sus mecanismos o tecnologías son principalmente utilizando soluciones alcalinas donde se liga el CO2. En este momento, los que ya llevan más avanzados, los resultados son los chinos, precisamente sobre la captura del CO2 utilizando sólidos absorbentes. La siguiente, por favor. Bien, en México cabe destacar que México no cuenta en este momento con una tecnología de captura de CO2. Sin embargo, pues se hace un análisis de cuántas cantidades de CO2 se emite derivados de sus actividades, por ejemplo, generar energía eléctrica, el sector petrolero cuando quema gas o petróleo y todas esas. Entonces, por lo tanto, como contribuye a la emisión de cantidades de CO2, pues sí es necesario que se tenga en este momento una planta con captura de CO2. Cabe mencionar que en el año 2009, mediante un estudio conjunto de la Comisión Federal de Electricidad de Pemex y un centro Mario Molino, se desarrolló un plan piloto teórico que permitía demostrar cómo se podía generar energía eléctrica utilizando a partir de combustibles fósiles y sobre todo no liberando gases de efecto de invernadero. Esta planta piloto la hicieron en una planta termoeléctrica localizada en Minatitlán, Veracruz. Utilizaban carbón o coque de petróleo y esto tenía la finalidad de retener o capturar 1.6 millones de toneladas de CO2 anual y que pues también lo hacen como el sistema de captura, transporte y almacenamiento. Una vez que se captura, se libera, es transportado y se proyectaba inyectar directamente el CO2 en los pozos petroleros de Minatitlán para poder de alguna manera hacer más eficiente la extracción del petróleo. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las diferentes actividades de investigación que se han realizado en el ININ? Pues todas esas investigaciones han sido con la finalidad de sintetizar, caracterizar o preparar diferentes materiales absorbentes de naturaleza variada y sobre todo estudiar su comportamiento de absorción. Estas síntesis de estos materiales han sido mediante métodos sencillos o convencionales utilizando métodos avanzados. Y de alguna manera lo más importante en esto es establecer o estudiar todos los diseños o parámetros para instalar un sistema de absorción. Hay que ver cuáles son las condiciones óptimas de absorberse en función de la presión, de la temperatura, cuál es la rapidez de esta absorción, que son las cinéticas, cuál es la cantidad máxima de absorción, que son las isotermas, y posteriormente conocer todo el mecanismo por el cual se absorbe, si se hace mediante disorción o se hace mediante quimisorción, y todo eso es mediante los parámetros termodinámicos. Todos son los diferentes proyectos. En general, pues se han estudiado diferentes materiales, hidroxalcitas, óxidos, carbones activados, compósitos. ¿Qué quiere decir? Que se une carbón y un metal de la manera que mejoren sus propiedades texturales y permitan de una manera sinérgica capturar más eficiente el mes. Bien, todos estos resultados, los que se han obtenido a partir de investigaciones científicas, pues nos han permitido contribuir de manera importante en la creación de conocimientos sobre potenciales materiales absorbentes para ser utilizados en la tecnología de captura de CO2. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se llevan a cabo en un laboratorio los experimentos de absorción? Pues para este caso se emplea un reactor de alta presión, de acero inoxidable. Este reactor aproximadamente tiene una capacidad de 50 mililitros. En este reactor se pone las muestras que van a ser expuestas al CO2
y el CO2 es inyectado constantemente mediante un flujo y generalmente se utiliza gas CO2 extraseco del 99.99% de pureza. Estos procesos de absorción se llevan a cabo bajo diferentes condiciones de temperatura y bajo diferentes presiones. Las muestras antes de colocarse en este reactor de absorción son previamente desgasificadas para asegurarnos que se liberaron diferentes impurezas absorbidas del ambiente, como son humedad o el propio CO2. Posteriormente, ya una vez que las muestras son absorbidas, son llevadas a un análisis termogravimétrico para que mediante la pérdida de masa que se tenga, la transformamos, que esa masa es atribuible al CO2. Entonces podemos calcular cuántos milimoles de CO2 son absorbidas por gramos de material, o en su defecto, cuántos miligramos de CO2 son absorbidos de material. Este es un termograma que nos da cómo se comporta este material durante un intervalo de temperatura bajo una velocidad, y lo que nos aporta es una pérdida en porcentaje de masa. Aquí sabemos cuánta masa ponemos aquí y cuánta masa perdió o qué porcentaje, y luego mediante un cálculo matemático podemos conocer la eficiencia, que son los milimoles del CO2, que son absorbidos por el absorbente o por gramo de material. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué resultados se han obtenido? Pues para no aburrirlo, para que despierten un poquito. Los resultados son muy químicos, no se tiene más que cómo caracterizarlos. Primero los preparamos, los sintetizamos y vamos a conocer principalmente cómo están distribuidos sus poros y qué tamaño de poros tienen, qué estructura cristalina tienen y de cómo se absorbe el gas mediante un proceso de isotermas. Se absorbe, luego desabsorbe. Aquí nosotros tenemos histéresis. Cada uno de esos comportamientos nos da idea de cómo son o cómo están constituidos los poros. Y finalmente, pues también podemos sacar fotografías de los materiales utilizando un microscopio electrónico de electrónico de vacío, etcétera, y podemos sacarle una amplificación hasta 3000 o 5000 veces y podemos apreciar si los materiales están porosos o no tan porosos. Por último, pues mediante las diferentes caracterizaciones de los materiales, nos damos idea cuánta área superficial o cuántos sitios activos, cuáles son sus radios de poros, y sobre todo, pues cuánto fue lo que se obtuvo de carbonatación cuando son calcinados. La siguiente, por favor. ¿Cómo también comprobamos que hay carbonatación de los materiales? Recuerden que cuando se pone el óxido de calcio en contacto con el CO2, se forma la carbonatación, pues mediante diferentes estudios químicos, pero también podemos calcular la carbonatación de un material en porcentaje, haciendo una relación del absorbente con el CO2 utilizado, y mediante sus estudios de cristalinidad podemos detectar que hay la presencia de carbonatos, o mediante estudios de infrarrojos, son estudios químicos, podemos detectar la presencia de carbonatos, o ya estudios más finos nos pueden identificar que el CO2 se combinó químicamente con el óxido, y que ya hay, por ejemplo, combinaciones de electrones, que quiere decir que ya hubo una reacción química. La siguiente, por favor. También podemos conocer los parámetros termodinámicos, de acuerdo a las magnitudes y los símbolos, podemos conocer si se llevó a cabo un proceso químico o físico, si se llevó a cabo una reacción exotérmica o endotérmica, quiere decir que liberó calor, y sobre todo cómo es su comportamiento si nosotros elevamos la temperatura, si se beneficia o se disminuye. Entonces, estos parámetros también se determinan usando diferentes ecuaciones donde implican o intervienen la entalpía, la energía libre de Gibbs y la entropía, y todos son procesos termodinámicos. Aquí, en general, todos son los datos o parámetros óptimos que nosotros podemos reportar cuando se va a diseñar un sistema de captura de CO2. La siguiente, por favor. Como conclusiones para
Para concluir, pues decimos que la captura de CO2 es una investigación de vanguardia y que se realiza como parte de un gran esfuerzo para tratar de combatir el cambio climático y así evitar los efectos negativos que causa a los ecosistemas y al medio ambiente. También, pues, es muy importante continuar desarrollando novedosos y potenciales materiales absorbentes con características únicas que sean altamente disponibles y económicos, sobre todo, para ser empleados como potenciales materiales absorbentes para la eficiente y selectiva captura de CO2. ¿Qué se pretende hacer con todos estos resultados? Pues con todos los resultados obtenidos en estas investigaciones, se podrían implementar novedosos sistemas de captura de CO2 a gran escala y así contribuir a la remediación de esta problemática ambiental. La siguiente, por favor. Pues muchas gracias por su atención y aquí están mis datos por si alguno quiere una pregunta, consulta personal. Muchas gracias por su atención. Queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Francisco Granados Correa por impartir esta conferencia magistral, captura de CO2 como una medida científica y tecnológica para abatir el cambio climático. Nuevamente les pido un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para quienes se encuentren en forma presencial, les pedimos levantar la mano para hacer llegar el micrófono y a las personas que nos acompañan vía Zoom, les pedimos levantar la mano a través de la reacción disponible en la plataforma o realizar la pregunta en el chat para dar lectura a esta. Tenemos ya una mano levantada aquí de manera presencial. Vamos a otorgar el micrófono para seguir. Gracias. Doctor, una pregunta más que técnica sobre las investigaciones. ¿Qué tanto el Estado mexicano está apoyando este tipo de investigaciones tan novedosas como usted lo refiere? Me llamaba la atención ver que en países como Algeria, en África, pues ya tienen una planta, ¿no? de captura a gran escala, pero ¿qué tanto el gobierno mexicano, o más bien el Estado como tal, está apoyando este tipo de investigaciones? Bueno, mira, recuerda que toda esta tecnología requieren la inversión de dinero. Entonces, a través de los diferentes gobiernos, no quiero hablar mucho de política, pero significa que no voltean a ver porque no, pues de alguna manera no tienen algo tangible. Podemos decir ¿cuál es el apoyo? Pues muy poco. Yo les describí que en el 2019 se intentó hacer pues un prototipo donde se trataba de capturar toneladas a través de un proyecto conjunto de la Comisión y de Pemex y de otro centro de investigación, pero desgraciadamente se deben de invertir millones de dólares. Entonces, pues sí, cabe la atención que un país que se considera así subdesarrollado ya tenga una planta en operación. Entonces, lo que tenemos que a veces hacer es verdaderamente a través de las diferentes instituciones de investigación, picando o no quitando el dedo de la llaga, que es importante este tipo de proyectos. No sé, en este momento, pues a veces nos interesan las noticias de que sí se va a continuar, se va a atacar el cambio climático, pero desgraciadamente vemos que los países mayor contaminan como China, Estados Unidos y la Unión Europea, pues verdaderamente invierten poco, ¿no? Entonces, imagínate en caso de nosotros, ¿cómo se va a invertir? Eh, Existe, pues les comento, una planta que está en óperas que va a funcionar en el 2025. Va a ser la más grande del mundo que está en Texas. Pero si observas qué cantidad de dinero se le invierte. Entonces, pues nosotros nomás estamos haciendo la contribución científica que en algún momento, pues los resultados son importantes. Esos resultados se publican y otros países usan nuestra investigación. Por ejemplo, se pudo haber utilizado una patente
inmediatamente, eso es para que no utilicen eso, del óxido de calcio que fue molido mecánicamente, pero desgraciadamente también encontramos que pues, requiere dinero, apoyo. Entonces, nuestras investigaciones son publicadas en revistas internacionales y esas publicaciones pues, son utilizadas. Por ejemplo, yo les comento en la que pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y ellos nos ven las publicaciones y sobre todo las menciones que hacen. Y a mí me llama mucho la atención que muchas universidades chinas ven nuestras publicaciones y las mencionan, las publican. Entonces, yo creo que debemos de concientizar a los que deben de hacer esto, a las autoridades, de verdaderamente de hacer algo, porque pues como que se relega por otros aspectos, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, en la frontera que pretenden poner paneles solares para tratar de evitar o de obtener su energía eléctrica, pues verdaderamente una buena medida. O sobre ustedes, de alguna manera, de una forma, pues concientizarlos, ¿saben qué? Usen menos el agua, o váyanse más en bicicleta, no quemen llantas o no quemen los bosques, todo eso. Es difícil, hay que concientizar, pero ¿qué apoyo se tiene? Pues dicen, síganle, pero económicamente. Así está el resultado. Nosotros seguimos, son pocos los institutos de investigación que hacen este tema no lo manejan mucho y en ocasiones, por ejemplo, pues cuando yo hago sus investigaciones o las isotermas o eso, yo requiero de equipos que cuestan alrededor de 4 o 5 millones. Entonces, es ahí donde, pues, participen en un proyecto de CONACYT para que les compre el equipo, pues, no todo. Entonces, desde ahí viene un problema. Nosotros hacemos siempre, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y yo no te quiero decir, por ejemplo, en el instituto hay científicos reconocidos a nivel mundial y nuestras publicaciones son indexadas. ¿Qué quiere decir? Que son muy válidas, con alto factor de impacto, y sobre todo cuando nosotros queremos publicar algo, tiene que ser novedoso, no algo que ya, y tenemos que discutirlo científicamente. Entonces, no sé si te amplié mucho, pero la respuesta. Otra pregunta. ¿Cómo afecta la globalización en las emisiones de CO2 en México? A ver, de nuevo, ¿te puedes levantar, por favor? O bueno, ¿cómo puede influir la globalización en la economía en México? Pues en la economía, bueno, sabemos que en el momento que ya hay todos unos efectos por cualquier motivo afectan. Quiere decir, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de crecimiento anormal de una plaga macroalga, el sargazo en todo que es el Caribe, pues verdaderamente afecta al turismo, que bueno, generalmente México ocupa un primer lugar a nivel Latinoamérica de turistas. Entonces, un turista que ve una playa de Cancún con aguas cristalinas y va a toparse con cantidades de sargazo le puede afectar. Entonces, afecta a la economía. Con respecto al CO2, a economía mundial, pues no sé si ahorita te das cuenta de las noticias que hay inundaciones, hay pérdidas de materiales, de autos, de casas, entonces afecta mucho todo esto del cambio climático. Y pues nosotros vivimos una experiencia que fue tangible el año pasado. Hubo una sequía muy profunda y verdaderamente estábamos como preocupados que no llovía. En Toluca hay una problemática de agua, pues, porque todo el sistema Cutzamala estaba seco ya. No, que ya bajó, que ya bajó, pero ya cuando empezó a llover, pues ahí sí fue un efecto positivo, ¿no? Todos nos pusimos gustosos porque de alguna manera ya se recuperó el sistema Cutzamala, pero económicamente afecta muchísimo. En todos los aspectos ya deja, si hay sequía ya deja de haber producción de alimentos y luego generalmente hay que importarlos, cuánto cuestan. Entonces afecta económicamente el cambio climático en todos los aspectos. ¿Sí? Gracias. Cederemos el micrófono a Edgardo Bonifaz,
Y está de manera virtual en la sala de Zoom. Sí. Adelante, Edgardo, puedes activar tu micrófono. Buen día desde Perú, agradeciendo la exposición al doctor. Bueno, quería hacerle preguntas relacionadas al tema, ¿no? Hoy estamos terminando el COP16 en Colombia sobre la biodiversidad, que uno de los agentes causantes de todo el problema de la alteración de la biodiversidad es el uso indiscriminado de combustibles fósiles, y el otro el uso de indiscriminado pues de alteración de la agricultura, la biodiversidad. ¿Cómo estaría relacionado esto y qué países están pues no se quieren cambiar esta, sobre todo la economía, economía política económica que están empleando a nivel mundial, ¿no? Porque uno de los efectos directos es el problema de la economía económica a nivel mundial de los grandes países, de los grandes poderosos económicos que hasta ahora no quieren cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Mira, es difícil que todos los países realmente se concienticen. Bueno, sabemos aquí en esta exposición nos dimos cuenta que cómo afecta todo lo que es el cambio climático, pero verdaderamente, volviendo a tu pregunta, se requiere muchas acciones que mencionan ahí y que todas estas acciones pues requieren de inversión económica. Entonces, verdaderamente hasta que no exista algo catastrófico, así que verdaderamente nos ayude a cambiar, no sé, algo que sea un punto de inflexión, no sé si recuerdas la explosión de la bomba atómica, en la historia de un punto de inflexión, y digo, no, ¿qué pasó? Las guerras son. Entonces, verdaderamente hasta que no haya algo así que cambie o que verdaderamente nos haga conscientes, yo siento que hasta este momento se van a concientizar los gobiernos en invertir. Hay algunos que lo están haciendo, ya yo les dije ahí, les expuse ciertas plantas que están en proceso, pero verdaderamente 15 plantas que están funcionando y 7 que están en proyecto son verdaderamente pocas. Entonces, yo diría que los países hay que concientizarlos que verdaderamente deben de existir más tecnologías o más concientización. ¿Cómo hacerlos? Pues no sé, aquí en México inciden las cámaras de diputados, pero pues por cuestiones políticas es muy sensible decirles, pues inviertan en abatir el cambio climático. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque tenemos que concientizar a los que verdaderamente manejan la economía de los países. Yo digo que en algún momento se va a hacer. Hay unas personas que están conscientes de esto, pero pues verdaderamente no tienen los controles. Yo espero en algún momento que todos tengamos alguna idea. Por ejemplo, los países de la Unión Europea nunca habían sentido altas temperaturas y ya se ponen, ya se espantan porque dices, "Uy, está haciendo calor aquí, digamos, en Alemania". Entonces, cuando verdaderamente nunca lo tenía, o en otros países como en el Amazonas, que pues, de alguna manera ya está, los ríos están creciendo, están disminuyendo. Entonces, son muchos efectos. Y verdaderamente es muy difícil decir, pues, ¿quién va a intervenir? Pues es triste decirlo, pero las economías altamente desarrolladas invierten poco. Entonces, los más contaminantes como China, como es Estados Unidos, pues vean como que invierten poco y sí se reúnen en convenciones y dan estrategias, pero quedan en tintero, no se llevan a cabo. Yo espero que se lleven a cabo y que realmente haya una concientización de todos los gobiernos y de todos los países porque el planeta es para todos, no es nada más de Estados Unidos, no es de Unión. Entonces afecta a todos, nos va a afectar a todos. En este momento, pues les comentaba cualquier variación de temperatura, todo lo que ha causado y es tangible en estos momentos, pero pues esperemos que no avance todo esto. Entonces, no sé si está contestada tu pregunta. Cedemos el micrófono a otra participación aquí en el auditorio.
Yo quiero hacerle una pregunta relacionada un poco con lo que usted estudió, porque se sabe que la energía nuclear se supone que es como que de las más baratas y no afecta tanto al planeta, o al menos no es tan agresiva. Y mi pregunta va en si en algún momento se va a utilizar este tipo de energía y más o menos en cuánto tiempo a su consideración. Sí, mira, pues en alguna de las acciones que contempla la ONU para batir ese uso de energías no renovables o renovables. Las que no se renuevan, pues el petróleo. Entonces, las renovables, pues la energía eléctrica. Entonces, la energía nuclear. Entonces, efectivamente, la energía nuclear sí es una medida para evitar que se emitan altas cantidades de CO2 al ambiente, millones de toneladas. Pero bueno, tú dijiste que era barata, sin embargo, no es barata. Se requiere de una inversión de millones de dólares. Y creo que todos los países no tienen esta capacidad de tener. En México sí se está utilizando la energía nuclear para producir energía eléctrica. En México se cuentan con 2 reactores nucleares localizados en Laguna Verde y estos logran producir energía de una manera limpia. ¿Por qué? Pues porque no generan CO2. Esa es la importancia de utilizar esto. Pero no es barata. Ahora, ¿cómo se puede hacer que todos los países, pues que inviertan, ¿no? Sabemos que a nivel mundial, Estados Unidos, Rusia, Francia, realmente sí producen altas cantidades de energía eléctrica utilizando reactores nucleares. Pero volvemos a decir, para instalar un reactor nuclear en una ciudad o en este país se requiere mucho dinero y sobre todo se requiere de mano de obra capacitada, gente especializada que sepa manejar los reactores y todo un sistema que nos permite. Pero sí es una buena alternativa, ya se está utilizando. Ya en este momento se lleva a cabo y México sí participa en la generación de energía eléctrica usando reactores. ¿Qué países de América Latina? Pues está Brasil, tiene más energía nuclear, luego está México, luego está Argentina y otros países que de alguna manera están desarrollando, pero falta dinero es para instalar y capacidad técnica. ¿Sí? No sé si está contestado. Muchas gracias. Sí, de nada. Tenemos varias preguntas en el chat de Zoom. Una es por parte de Antonio González, más bien hace 2 preguntas Antonio González. ¿Qué tan conveniente es la captura con algas versus la captura con materiales? Es la primera pregunta que realiza. La segunda, ¿ha tenido alguna experiencia con proyectos de captura que generen créditos de carbono? Son las preguntas que realiza Antonio González. Comento que ahorita la tecnología más ampliamente estudiada es capturar el CO2 usando sólidos absorbentes, o sea, mallas. Cualquier innovación de esos materiales son bienvenidos. Estos materiales los podemos tratar, los podemos modificar químicamente y para eso está la investigación científica, para tratar de modificarlos. Quiere decir en algún momento que son todas útiles. Les comenté aquí en la plática que los materiales absorbentes más ampliamente utilizados, estudiados, son los carbones, porque son muy baratos y eso los podemos tener directamente de desechos agroindustriales. Hay muchos estudios que se obtienen carbones a partir de la cáscara de arroz, de cáscaras frutales, de biomasas, por ejemplo, del polen, de cepas bacterianas, etcétera. Y cada uno ha dado resultados importantes. Entonces, en el laboratorio específicamente, en el proyecto que en algún momento estudiamos, sí hemos sacado resultados interesantes con respecto al uso de materiales carbonosos, que son muy nobles comparados con otros materiales. Entonces, no sé si está la respuesta. Gracias por la respuesta. José Alfredo Galicia, comenta, excelente presentación y pregunta, ¿qué Sí, relación gracias. tiene el CO2 con la lluvia ácida?
¿Con la qué? ¿Me Lluvia ácida. la lluvia ácida? Mira, el hablar de lluvia ácida es otro concepto. La lluvia ácida precisamente se le dice ácida porque eh, es generada con emisiones de ácido sulfídrico o sulfúrico, perdón. Hay muchos procesos industriales que vierten al ambiente ácido sulfúrico y entonces esta lluvia o el agua que va a caer se convierte en ácida y generalmente cuando llega a la corteza terrestre pues afecta principalmente a los edificios que están recubiertos de cantera, se destruye yo decía que es óxido de calcio, si están constituidos principalmente de óxido de calcio, se destruye, también acidifica los medios de cultivo y afecta. Entonces, la lluvia ácida es otro concepto y en el cual pues no participa el CO2, participa los el ácido sulfúrico o ácido sulfúrico que se emite de procesos industriales muy específicos. Pero el CO2 no participa. Solamente la naturaleza química del CO2 es que es ligeramente ácido y por ser ligeramente ácido puede atraparse en soluciones alcalinas. Se une y es una manera efectiva de cómo atraparlo, pero no entra en lluvia ácida. Agradecemos la respuesta. Cederemos el micrófono de manera presencial. Comentaba que el CO2 que almacenaban lo inyectaban al suelo para la extracción de petróleo. La pregunta es, ¿no afecta esta perforación en la formación de las placas tectónicas y el suelo? No, mira, yo mencionaba que actualmente el CO2 se le da un uso tecnológico. Y el que está de moda ahorita en ese momento es inyectarlo. Tenemos un pozo petrolero, ahí está almacenado el petróleo. Entonces, pues tenemos que de alguna manera usar una tecnología para empujarlo con presión. La tecnología que se utiliza actualmente son soluciones que llevan azufre. Y estas soluciones que llevan azufre, pues provocan una presión, se sube, pero contaminan. En el caso de inyectarle CO2, pues se mejora empuje, esa presión, pero no contaminan así en términos reales el manto freático. O sea, el CO2 puede degradarse o el CO2 no es tan perjudicial como ponerle plomo al suelo o otros contaminantes tóxicos, por ejemplo, eh, insecticidas, fertilizantes. Entonces, no es altamente contaminante. Y entonces, precisamente ahorita en este momento, se le da esa utilidad que sale más barato inyectar CO2 que usar ácido sulfúrico para extraer petróleo. Y entonces es más eficiente y más barato y más limpio. Gracias por la respuesta. Eh, Tenemos dos preguntas más en el chat. José Gregorio Martínez lo felicita. Gracias por su presentación y compartir sus conocimientos. Él pregunta si tiene conocimiento si Pemex ya ha desarrollado tecnologías de inyección de CO2 para aumentar su producción y a la vez reutilizar lo mismo que genera. Si es así, ¿en qué área o cuenca petrolera lo hace? Y la segunda pregunta la realiza Julio Gil. Él pregunta si está operando la captura de CO2 en la planta que está en Minatitlán. Bueno, buena pregunta. En este momento, pues cabe resaltar que solamente fue un proyecto teórico. No se tiene certeza de que está utilizando el CO2. En este momento no lo conozco, pero pues que está operando la planta de Minatitlán, la inyección de CO2, no. Vuelvo a repetir, solamente es un proyecto y no se está usando y se pretende hacerlo, ¿no? Entonces Pemex en este momento no está usando. Probablemente lo tengan contemplado porque ellos tienen también una institución de investigación y creo que es más conveniente pues que ya apliquen las nuevas tecnologías para eficientar. México es un país productor de petróleo,
Entonces, me imagino que valdría la pena ir en la frontera del conocimiento y aplicar todos esos beneficios en la producción del petróleo. Gracias. Otra participación de manera presencial. ¿Podemos ceder el micrófono, por favor? Muchas gracias. Parte de lo que yo quería consultarle ya se ha complementado con lo que ha contestado hasta ahorita. La intención mía era preguntarle en concreto si a nivel global, a nivel internacional, hay alguna dentro de las organizaciones, alguna específica que tenga que ver con la extracción de CO2, es decir, si dentro de las estrategias que hay a nivel global existe alguna entidad, vamos a decir, parte de la ONU, que específicamente vea en todo este tema del cambio climático, que sí sé que lo hay, este asunto, este tema en específico, porque resultaría importante para promover a los países a invertir más, pues hacer una comparación de costo-beneficio, ¿no? Es decir, cuánto me cuesta y qué beneficios tengo, buscando alternativas precisamente para evitar todos los daños del cambio climático. Y me parece muy interesante esto de la captura de CO2 y además de su reutilización incluso. ¿Es cuánto? Sí, Gracias. sí, miren, efectivamente si hay un organismo que depende de las Naciones Unidas que concentra todo lo que es relativo al cambio climático. Les comentaba que este organismo que actualmente está constituido por más de 150 países, entre ellos México, pues se encargan de crear estrategias y sobre todo, pues hablabas de cómo de alguna manera premiar a aquellos países que generen hagan algo, hagan acciones para evitar. Sí, se ha contemplado que en ocasiones han premiado países que llevan una campaña de reforestación muy intensa, que llevan una campaña que dicen, bueno, que en el Amazonas estamos reforestando un área. Entonces, quiere decir que ese organismo le dice, pues te premio, te doy, te apoyo con tantos millones de dólares. ¿Por qué? Pues que porque está apoyado económicamente por todos los países. Entonces, sí existe, se han reunido en la Convención del Cambio Climático de París y precisamente ponen a punto todas esas estrategias, las documentan, no son obligatorias, pero de alguna manera yo siento que cada país le tenían que decir, te obligo a que, entonces, no he visto en este momento si hay verdaderamente una sanción por no cumplirlas, pero sí se encargan de estar promoviendo, que les falta más difusión o les falta más empuje para llevarlas a cabo. Ese es el problema de los organizados. México participa, al igual que muchos países, en este tipo de convenciones. Y sí, yo creo que es muy interesante que lo hagan, que cada año se reúnan, así como cuando quieren tratar un asunto importante, intervención militar, pues también hagan una conciencia, pues, cómo debemos actuar sobre el cambio climático. Es urgente, se necesita ya. Todo el mundo lo sabe que es urgente, pero ¿qué hacer? Se requiere dinero, acciones. ¿Quién las va a hacer? Pues es ahí donde deben de obligar, pero todavía no es este momento. Gracias. Tenemos un comentario en el chat del doctor Jordanes Gerardo Puerta, representante de la REIMA, aliado estratégico de UNECEPES. Él comenta, muy buenos días, felicitaciones doctor Francisco Granados Sí, por su gracias. conferencia y hace una atenta invitación a continuar debatiendo este tema en el Congreso Iberoamericano sobre gestión de riesgos y desastres y cambio climático de la REIMA. Pues gracias por la invitación. Lo pensaremos, lo proyectaremos. Muchas gracias. Sí es importante, por ejemplo, no necesariamente participar en los proyectos con donde haya gente de temas especializados. Una de nuestras labores como científicos es también difundir en estos foros. Yo sé que
manejo a veces conceptos muy exactos o cosas que a veces no le entienden, pero pueden preguntarme con toda confianza. La química son ciencias exactas, no podemos manejarla de otra manera, pero traté de hacerlo así con bolitas y palitos para que se entiendan. O sea, cualquier duda, cualquier comentario con toda confianza, no hay problema. Y en ocasiones, pues, yo me doy cuenta a veces que revuelven los conceptos de cambio climático, efecto de invernadero, calentamiento global, pero todos ellos llevan una secuencia o nombre bueno, una explicación científica. Pero estoy para apoyarlos y gracias por la invitación al Congreso, con todo gusto. Es importante a veces difundir qué se está haciendo en México, porque también es una contribución. ¿Qué se está haciendo en México acerca de cambio climático? Nosotros estamos contribuyendo con nuestra investigación científica. Que en un momento se hagan prototipos o se lleve a una investigación aplicada, pues eso ya dependerá de otros factores. Pero nuestro granito de arena es hacer investigación científica con las bases que tenemos y aportar algo de conocimiento nuevo. Sí, gracias. Con ello damos finalización a la sesión de preguntas y respuestas y antes de culminar con esta actividad queremos hacerle entrega de un reconocimiento al doctor Francisco Granados Correa por haber impartido esta conferencia magistral que esperamos nos lleve a grandes reflexiones y nos permita poner a manos a la obra en un tema tan importante como el cambio climático. Le pido a la licenciada Elizabeth Bernal Guerra nos acompañe al frente para realizar la entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, les repito de nuevo, gracias por su presencia. Es de alguna manera positivo que los estudiantes, los alumnos se den cuenta de que vivimos, ¿no? El rector de ustedes, el licenciado Aldo, me hizo la cordial invitación. Precisamente a veces estas pláticas son aburridas, nos cansan. Yo veo que ahorita están celebrando el Día de Muertos, entonces es sui generis, pero son jóvenes, pero también nutranse un poquito de conocimiento. Es aburrido, pero recuerden que el conocimiento es poder y aprendan. En ocasiones van a ser adultos, sus nietos, sus hijos les van a preguntar, ¿qué es esto? Entonces, es gratificante a veces decirles la verdad. Entonces, yo les agradezco que estén presentes por su interés. También les agradezco que me hayan permitido compartir un poquito cambio climático. Es un tema muy profundo y que en ocasiones pues que se requiere de más pláticas, pero ya es suficiente. Yo me extendí un poquito, pero no lo pude hacer de otra manera. De todos modos, les agradezco mucho y a las autoridades por haberme permitido estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en UNICEPES, así como a quienes se han conectado desde distintas ciudades de México y otros países de Iberoamérica. En UNICEPES celebramos su interés y participación. Les pedimos seguir al pendiente de todas las actividades que tenemos para ustedes. Muchas gracias.